La cuenta de TikTok que ves en pantalla compartió un video inquietante grabado dentro de un reconocido museo en Monterrey, Nuevo León. Un hombre completamente solo decidió recorrer el lugar durante la madrugada, así que pensó que sería una buena idea documentarlo, pero lo que registraría esa noche fue de todo menos común. Atentos. Hola a todos. Este video muchos me lo estaban pidiendo que grabara en total oscuridad. Estamos aquí en la sala de la casa. Aquí está la señora Antonia, la hija Florinda Montemayor. Vamos aquí a pasar a la habitación. Esta es la habitación de la casa, la famosa habitación, aquí donde ocurrieron los lamentables hechos. Total oscuridad, solamente con la luz del celular. Aquí estamos en la cocina. ¿Escucharon? Mientras recorría los rincones del lugar, al ingresar a la habitación que perteneció a la dueña, se escucha lo que muchos describen como un lamento inquietante. La cocina. Al percibir el sonido, el hombre se retiró inmediatamente de allí. Días después, compartió más detalles sobre lo ocurrido y sobre lo que, según él, habría sucedido en ese espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, ya madrugadas. Este video lo hago con motivo para darles el contexto a toda la gente que no conoce la Casa Rambert, la famosa Casa Rambert. Y digo famosa porque es conocida en todo México y Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Por el famoso video que se hizo viral del lamento. Bueno, aquí hubo un suceso trágico hace más de 92 años, fue un 5 de abril de 1933. Desde la madre e hija, la señora se llamaba Antonia Lozano y la hija Florinda Montemayor. Fue muy lamentable, hubo traición de por medio porque el motivo de que la vivieron fue el robo de dinero. Entraron a esta casa a robar dinero. Fueron 4 personas las que entraron y de esas 4 personas había 2 sobrinos del esposo de la señora. Y bueno, fueron fueron las dos, y es por eso que ellas siguen penando en esta casa a pesar de que ya tienen 92 años. Se siguen manifestando y sigue habiendo mucha actividad paranormal, y también porque esta casa duró muchos años en abandono, total abandono, y mucha gente aprovechó para hacer maldades como brujería, rituales mágicos, y trajeron entes de otras partes que aquí se quedaron. Por eso, a pesar de que ellas te manifiestan, pues también hay entes que aquí están y también lo hacen, ¿verdad? Se manifiestan. Hay quienes aseguran que la casa de Aranberry no solo guarda un pasado oscuro, sino que parece arrastrar una presencia que se resiste a desaparecer. Algunos creen que las almas vinculadas a este lugar aún no han encontrado descanso, lo que hace que recorrerla en soledad resulte como mínimo inquietante. ¿Y tú, te atreverías a entrar a este lugar completamente solo de noche? Te leo en los comentarios. El Hospital Psiquiátrico de Allenberg fue construido en una zona rural autosuficiente y llegó a albergar hasta 1.400 pacientes con diversas afecciones mentales. Sin embargo, epidemias como la gripe y la tuberculosis, sumadas a la desnutrición, redujeron drásticamente su población a menos de 600. Cerrado en la década de 1940, el lugar fue reutilizado para otros fines durante un tiempo, pero desde entonces ha permanecido en abandono. Por ello, el investigador Tim Morozov decidió ingresar solo, buscando verificar los testimonios que aseguran que en este sitio aún se perciben manifestaciones inexplicables. Некоторые вещи не попадают на камеру. В общем, как бы все это разместить. Здесь есть кто-нибудь?
Здесь кто-нибудь есть? Justo cuando Tim revisaba sus equipos, antes de comenzar, unos golpes extraños comenzaron a retumbar en el lugar. Confundido, se adentró en los pasillos pensando que tal vez alguien más estaba dentro, pero no recibió respuesta. De todos modos, esto recién estaba comenzando. Похожий на шаги. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто? Нара, что ли? Или для документов? Звук был какой-то металла. Tim intenta encontrar una explicación lógica para los sonidos, pero no logra identificar su origen. Entonces, decide usar unos audífonos especiales que amplifican el sonido ambiental con la esperanza de captar algo más. Lo que ocurrió después lo dejó sin palabras. Пока, друзья, ничего не слышно. Полная тишина. Здесь есть кто-нибудь, кто со мной может выйти на контакт? То ли ее ветром, что она так прикрылась. Но в микрофоне я ветра не слышал. Я ее такой не оставлял закрытой. Там есть кто-нибудь за дверью? Teniendo en cuenta que las puertas de estas habitaciones son pesadas y no había viento perceptible, entender qué provocó su movimiento resultaba prácticamente imposible. Aún así, Tim decidió continuar explorando las instalaciones del hospital. Lo que comenzó como una revisión rutinaria, pronto se transformaría en una secuencia de hallazgos inquietantes, indicios de que quizá no estaba solo. Ни хера себе. По-моему, сиденье от машины. А это...
Непонятно. Охренеть. Капец. Здесь, короче, вот такая штука. Друзья, это какой-то пипец сейчас. Сейчас были слышны шаги. Прям. Там кто-то прошел. Здесь валяется хрень какая-то. Походу наркоманская. Там фольга, и в ней что-то жгли. Los últimos hallazgos de Tim sugieren que, además de los testimonios sobre la actividad inexplicable, podrían haber señales de que alguien estuvo viviendo en este lugar abandonado. Lo extraño es que a pesar de seguir investigando, no encuentra a nadie. Sin embargo, los sonidos sin explicación aparente continuaban, como si el lugar no estuviera del todo vacío. Так, здесь тупик. Получается. Там есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Какой-то металлический звук. Да ладно. Да блин, да что такое? Только что на аккумулятор поставил. Немного посижу. Пока все успокоится. Потом начну двигаться тогда. Пронесло. Luego de escuchar los sonidos inexplicables y no encontrar a nadie, Tim decide que es momento de retirarse. El riesgo de que alguien realmente habite este lugar abandonado y que no quiera ser encontrado sigue siendo una posibilidad que no puede ignorar. В мониторе сейчас кто-то показался в районе двери. Как будто бы. Tim está convencido de dos cosas.
que aún podría haber una o más personas viviendo en este lugar abandonado y que los sonidos registrados aquella noche no parecen provenir de ellas. Algo más ocurre en este hospital. Las evidencias como la puerta que se movió, los pasos y los sonidos inexplicables solo refuerzan lo que muchos llaman actividad paranormal. Sin embargo, para no correr el riesgo de encontrarse con quienes podrían habitar este sitio, decide retirarse. ¿Y tú, qué opinas sobre lo que captó Morozov? ¿Puede ser todo esto realmente evidencia de actividad paranormal? Si quieres que sigamos analizando sus investigaciones, deja tu like y tu comentario abajo. Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.